Buenas tardes a la bella familia que nos acompaña. Quiero nada más a manera de recordatorio algunos de los aspectos que estuvimos viendo los domingos anteriores. Hoy estoy cerrando esa serie y estuvimos analizando el primer aspecto, todo basado en Hebreos capítulo 3. De ahí hemos estado hablando todos estos domingos. Y el primer aspecto que vimos fue: evitemos la incredulidad en nuestra vida, basados en Hebreos 3, versículo 12. Luego, el domingo anterior, comenzamos, y hoy lo cierro, el punto de una de las formas de evitar la incredulidad de nuestra vida es estar inmersos dentro de la familia de Dios, basados en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Y hoy estaremos siguiendo un poquito más adelante para cerrar esto. Cuando digo de inmersos en la familia, hablamos un poco de cómo estar inmersos, hablamos de lo que significa estar dentro de la familia de Dios. No voy a ir sobre eso porque ya lo vimos. Pero déjeme darle buenas noticias sobre estar inmersos en una familia o la familia de Dios. Actualmente yo he visto que ha sucedido esto no solamente en nosotros como iglesia, sino en muchas comunidades eclesiásticas. He visto al pueblo hoy y ayer y en pasados días animándose unos a otros en medio de esta problemática. He visto a otros compartiendo regalos, otros compartiendo y jugando juegos mediante Zoom u otras maneras. He visto miembros de la iglesia que han sacado tiempo para escribir una palabra o un mensaje de consolación a aquellos que han perdido seres queridos. He visto algunos haciendo visitas desde los carros con algunas cartulinas diciéndoles felicidades, felicidades, o porque algún bebé ha llegado o porque alguien ha cumplido años en la familia. He visto la familia de Dios compartiendo la empatía que se sienten entre unos y otros, mostrándose su cariño y su amor. He visto gente incluso llegar a mi hogar y desde el carro decir: pastor, estamos con usted, o estamos juntos en medio de esta situación. He visto unos a otros compartiéndose tarjetas, algunos compartiéndose en un obsequio económico, algunos llevando canastas de víveres de un lugar a otro. He visto a alguien cocinando un pastel para regalárselo a alguien más. He visto a unos haciendo cosas y dejándolo en la puerta de los hogares para mostrar su cariño, su aprecio. Eso significa estar inmersos dentro de la familia de Cristo. He visto gente hacer llamadas tras llamadas con tal de mostrar su cariño y su afecto a aquellos que son su familia o amigos. Y es que el permanecer unidos y animarse mutuamente excluye la dureza del corazón, erradica la incredulidad, que es uno de los aspectos que hemos estado hablando desde el primer día. Evitemos la incredulidad basados en capítulo 3 de Hebreos. Cuando uno está sometido dentro de la iglesia del Señor, cuando uno está sometido en la familia, inmerso en la familia de Dios, y está haciendo esas expresiones de amor, está exteriorizando su cariño, está mostrando su soporte, su apoyo, eso hace que la incredulidad no juegue un papel relevante en nosotros. Ese tipo de acciones nos llevan a la misericordia, ese tipo de acciones sostienen al débil y hace fuerte al cuerpo de Cristo. Una vez más, ese tipo de acciones, de hábitos, de costumbres, hacen fuerte al cuerpo de Cristo, nos hace fuertes. Y algunos de ustedes escucharán o se recordarán de esta famosa expresión que decía por ahí: un pueblo unido jamás será vencido. Cuando usted mira, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. En otras palabras, que tenemos una fe que nos ha fortalecido, que nos ha hecho firmes en Cristo Jesús. Y dice: porque todos sois hijos de Dios, pero hay un elemento que no lo debe perder de vista: por la fe en Cristo Jesús. Ahora, yo voy a contradecir un poquito lo que estoy leyendo, solamente para complementarlo y hacerle notar que realmente si no hay fe, no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que le dio, a los que
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? A través de la fe del que nos habla Gálatas capítulo 3, versículo 26. Somos parte de una familia. ¿Cuándo? Cuando aceptamos la labor, la obra de nuestro Salvador. Imagínese usted cuán diferente hubiera sido si el pueblo de Israel, que lo vimos en los cultos anteriores, en los servicios anteriores, cuán diferente hubiera sido si el pueblo de Israel, en vez de negativismo, se hubieran apoyado unos a otros. Si en vez de negativismo e incredulidad hubiera habido ánimo, en vez de queja y murmuración hubiera habido comprensión y fe, que es la que nos habla Gálatas 3:26. Recuerde usted esto, cuando el pueblo salió de Egipto, tenía fe, claro que sí. Creían que Dios estaba con ellos, habían visto la mano de Dios obrando. Confianza de ellos había, claro que sí, habían creído que Dios era su libertador. Pero viene la parte interesante, tan pronto como comenzaron las pruebas difíciles, su fe empezó a desvanecerse. Tan pronto como entraron en el terreno difícil, su fe empezó a desvanecerse. Y eso es de lo que nos habla Hebreos 3 en los versículos que hemos estado analizando. Fe es indispensable en este caminar, lo cual contradice la incredulidad. Y estamos viviendo en una sociedad y en un ambiente hasta teológico que nos están tratando de hacer retrógrados en cuanto a la fe que nosotros hemos creído que Dios puede hacer. Yo lo voy a mostrar un poquito más adelante. ¿Sí? Y el Señor dice en su palabra que hubieron cosas que enojaron al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que lo enojó? La inestabilidad de sus corazones y la falta de comprensión, de entendimiento de sus caminos. Eso no lo dice el Salmo 95, versículo 10, cuando dice ahí: 40 años estuve disgustado con esta nación y dije, pueblo es este que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y divaga quiere decir que van por acá y van por allá. Y divaga quiere decir que no, que van con la ola que mejor les apunte o mejor les guste. Divaga de un lado para otro. Es ilustrativo cuando usted mira un bote en el mar que no tiene una dirección. El bote va de un lado y va para el otro, va de un lado y va para el otro. Divaga, ¿por qué? Porque no tiene una dirección definida. Y entonces el Dios de Israel dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 95:10, estuve disgustado con esta nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón. O sea, había incredulidad. No estaban certeros si Dios estaba con ellos o no lo estaba. No había una fe, por lo cual divagaron en su corazón hacia el lado de la incredulidad. Hay aspectos que la iglesia está viviendo hoy en día y necesitamos seguir inmersos dentro de la familia de Dios. Pasamos al tercer aspecto. Y este aspecto es uno de los aspectos que nos protege también de la incredulidad. Así que el que vimos hace un momento es estar inmersos dentro de la familia de Cristo, dentro de la familia de Dios. Eso nos protege. ¿Por qué? Porque unos a otros nos motivamos. Cuando sentimos que nuestra fe está débil, hay alguien que te levanta, hay alguien que te anima, hay alguien que te da una palabra que te dice que Dios está contigo. Ya lo sabes, pero necesitas escucharlo de nuevo. El tercer aspecto es mantengamos en Cristo la fe que tuvimos al inicio. Mantengamos la fe en Cristo que mantuvimos al inicio. Y esto se puede ilustrar de diferentes maneras. Pero miren el versículo 14. Recuerden que hemos ido así. Versículo 12, versículo 13 y versículo 14. Con todas las añadiduras de si oyeres hoy su voz. Todo eso ya lo vimos. ¿Sí? También hablamos sobre que no haya dentro de nosotros ninguno que tenga un corazón de incredulidad, un corazón de pecado hacia la incredulidad. Eso ya lo vimos. Pero este tercer aspecto es otro de los aspectos que nos ayuda a mantenernos alejados de la incredulidad y es mantener en Cristo la fe que tuvimos al inicio. Versículo 14 dice, porque somos hechos o hemos llegado a ser, dicen otras versiones,
participantes de Cristo. Participante quiere decir que estamos en el mismo equipo. Participante quiere decir que participamos de la misma mesa. Participante quiere decir que participamos de los mismos sufrimientos. Participante quiere decir que participamos de los mismos privilegios, de los mismos honores, de las mismas oportunidades. Dice aquí, participantes de Cristo con tal que, es la condicionante. No es nada más que somos hechos, que hemos llegado a ser, pero con la condicionante de que retengamos firme hasta el fin. Ahora, póngale atención, retengamos, aquí nos lleva de atrás para adelante. ¿Sí? Perdón, nos lleva de adelante para atrás. Retengamos firme hasta el fin, ¿habla de qué? El final, a lo que apuntamos. Nuestra confianza del principio. Entonces, yo tengo que ver que algo que comenzó tiene que terminar bien. ¿Cómo? Reteniendo firme hasta el fin nuestra fe. Fe que no puede ser denigrada, fe que no puede ser quitada. Debe mantenerse firme desde el inicio hasta el final. ¿Cómo ilustramos esto? Cuando comenzamos el día, probablemente eso determinará la calidad de ese día. Yo no sé si usted ha escuchado esas famosas expresiones, dice, hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿ya? Dando a entender que ese día ha estado feo, ha estado malo. Como usted inicia el día, va a determinar cómo termina el día muchas veces. Y saben, una de las cosas que está en mi corazón siempre es comenzar mi día bien, satisfactoriamente. ¿Y cuál es la mejor manera? Una vez que mis ojos se abren, es hablar con el Creador. Hey, no importa si lo segundo que voy a hacer es ir al baño, pero lo primero que hago al abrir mis ojos es gracias, mi Dios. Voy al baño y después saco mi tiempo para estar con Él en su presencia. Eso sostiene mi día, eso sostiene, le da dirección a mi día. Hay gente que se levanta y dice gracias a Dios y durante todo el día no se acuerdan de Él. O sea, gracias a Dios está simplemente como un lema, como una expresión, pero no es una vivencia en sus vidas. Es porque se acostumbraron a hacerlo, porque todo el mundo lo hace, porque esa es la forma en que me han enseñado en la iglesia. Gracias a Dios y ya estuvo. No, tiene mayores implicaciones que ellas. Como comenzamos el día, probablemente determinará la calidad de ese día. He visto, sobre todo en deportes como boxeo y como lucha libre o UFC, he visto que antes de entrar a ese lugar, antes de entrar a la caja esa de boxeo, al cuadrilátero o al octágono, ellos suben las escaleras y antes de entrar al octágono, lo primero que hacen es calcular que van a entrar con el pie derecho. Porque si entran con el izquierdo los noquean y les va mal. Y ellos quieren evitar eso. Entonces suben las escaleras y hacen esto. Y se nota, véalo usted, se nota que ellos entran así, ¿no? Pero otros lo hacen diferente. Usted ve el soccer y el futbolista va entrando al terreno y lo primero que hace es, se persina. Como si el persinarse le va a evitar que le suceda algo. No, es simplemente una rutina de la gente que lo hace. Esa rutina no determina cómo va a ser su partido. Esa rutina no determina si usó los calzones de la suerte. Esa rutina no determina si usted va a ser un hombre o una mujer triunfante en ese día. Lo que determina nuestro triunfo, la calidad del día, la calidad del evento, la calidad de su proyección, la calidad del objetivo, la calidad es la fe viva, eficaz que usted mantiene día a día con su Señor y con Salvador. Pero hay mucha gente que lo ha tomado ligeramente. Y han olvidado que Él realmente es la salvación. Se han olvidado que Él es el que le da finalidad y propósito y dirección a nuestra vida. Por eso es vital que mantengamos firme nuestra fe desde el inicio. Como comenzamos nuestro matrimonio, tiene mucho que ver cómo será la calidad de nuestros matrimonios.
Y aquí podríamos extendernos, pero déjeme decirle, hay matrimonios que comenzaron mal. Comenzaron bajo pecado. Hay matrimonios que comenzaron bajo presiones familiares. Hay matrimonios que comenzaron bajo presión, más bien bajo dominio sexual. Y esos matrimonios, en la mayoría de los casos, no terminan bien. ¿Por qué? Porque comenzaron mal. O sea, la forma como yo comienzo algo debe determinar lo que va a ser el final. Y yo me acuerdo, mi amada familia, yo me acuerdo que cuando yo inicié mis días en Cristo, han sido de los días que no los olvido y que quiero revivirlos y practicarlos cada día de mi vida, cada día. Y nunca se me olvidará una expresión que mis líderes han escuchado una y otra vez. Cuando en una ocasión un líder religioso se me acercó y me dijo, porque yo era muy emotivo, sigo siendo muy emotivo. Aquellos que me conocen saben que sigo siendo emotivo, que grito, que digo, que proclamo, que canto, que soy así. Y hay algunos de ustedes que a lo mejor se identifican conmigo porque son de la misma manera. Y me acuerdo que un líder, por no decir quién era realmente, dijo lo siguiente: ay, ya se le pasará, ya se le pasará. Es un apenas recién convertido, ya se le pasará. Yo tenía como 6 meses cuando él dijo esta expresión. Y yo me acuerdo que no sé de dónde salió el que yo le dije a él: quiero verte dentro de unos años a ver si ya me pasó. Quiero verte. Y honestamente, han pasado los años y sigue la misma emotividad, la misma alegría, la misma satisfacción de saber que hay un Redentor que le dio destino, le dio dirección a mi vida. Sigo feliz. Sigo contento, sigo siendo expresivo. Han venido luchas, han venido problemas. Ha habido gente que ha querido poner el pie encima mío. Y déjenme decirle lo siguiente: aún a pesar de todo ello, sigo manteniendo mi fe desde el principio. Y sigo creyendo que Dios hace cosas interesantes y cosas fabulosas. Sigo diciendo que Dios hace milagros hoy en día, aunque hay gente que dice que ya no los hace. Sigo creyendo que mi Dios es poderoso. Sigo creyendo que Él es grande y sublime. Que mi Dios no ha cambiado del Antiguo Testamento para el Nuevo, no ha cambiado, mi Dios sigue siendo el mismo. Usted puede venir con un montón de enseñanza para tratar de minimizar lo que estoy diciendo, pero déjenme decirle que lo que he visto, lo que he vivido, no me permite quitarle o restarle al poder de mi Dios. Como comenzamos nuestro trabajo y nuestro ministerio, como comenzamos nuestros negocios, determinará qué tipo de fundamento tendrás. Cuando algo comienza con un impulso emocional, rápida y fácilmente serán abandonados, familia. El tiempo que se siembra en poner el fundamento hablará de ese inicio y de ese final del fundamento. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 dijo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Ese fundamento es el que me sostiene. Ese fundamento es mi fe en Jesucristo. No ha cambiado, no ha cambiado. Créame, no ha cambiado. Mi fe en Cristo la sigo aplicando día a día en mi hogar. Mi fe en Cristo la sigo aplicando en mi lugar de trabajo. Mi fe en Cristo la sigo aplicando en la iglesia. Mi fe en Cristo la sigo aplicando cuando estoy jugando básquetbol o soccer. Mi fe en Cristo la sigo aplicando donde quiera que yo estoy. No me desconecto de mi fe en Cristo para decir: esto es la iglesia y esto es mi vida diaria. Esta es la iglesia y esta es mi vida doméstica. No me desconecto, sigo viviéndola. La misma del principio, la misma emoción del inicio, sigo viviéndola hoy. Cuando usted viene a Cristo, usted aplica 3 conceptos. Y es interesante porque son 3 cosas que las vivimos también en otras áreas. Son 3 conceptos que aplicamos cuando venimos a Cristo. Número 1, hechos. Número 1, hechos. Número 2, fe. Número 3, emoción. 3 cosas. Ahora, vayamos al plano sentimental. Digamos que usted mira a un hombre o una chica
¿Y qué es lo que pasa en su corazón? Le atrajo, está bonita o está guapa. ¿Qué es lo que sucede? Hay un hecho. ¿Cuál es el hecho? Está linda, está guapa. Número 2, ¿usted qué es lo que tiene en su corazón? Confianza de que ¿qué? Que tal vez se la puede ganar. ¿Ya? Número 3, ¿qué más hay? Hay emoción. Hay emoción. Oh, yo me acuerdo, y no les voy a contar la historia, pero yo me acuerdo de todo eso. Las 3 cosas estaban en mi corazón cuando yo me encontré con la señora Marelvi, hoy mi esposita. Las 3 cosas había. ¿Sí? Hechos por la obra de Cristo. ¿Los hay? Amén. Usted y yo somos conscientes que son los hechos de Cristo los que nos han llevado a tener ¿qué? Fe en Él. Y cuando hay fe en Él, también ¿qué hay? Hay emoción. Emoción por la obra de Cristo en su favor. Cuando alguien se emociona por lo que Jesucristo hizo, está agradecido, está expresando a todo el mundo que está agradecido. Hay emoción, lo hace con alegría, con devoción. He visto gente que aún déjeme ponerlo así, que aún siendo doctores, teniendo hasta 2 doctorados teológicos, ellos se regocijan en la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un hecho, porque hay una fe y porque hay emoción en lo que Cristo hizo por ellos. Lo hizo en mí, lo hizo en usted o posiblemente lo hará también en usted. ¿Sí? Hechos por la obra de Cristo, fe en la obra del Señor, emoción por la obra de Cristo en mi favor. Sigo emocionado. ¿Usted está emocionado? Es una buena pregunta. Cuando usted mira Hechos capítulo 8 versículo 26, usted se encuentra con la historia de Felipe y el etíope. Y ahí nos encontramos con asuntos de salvación, de gracia mediante la obra de Cristo. Salvación mediante la obra de Cristo. Y ese pasaje me gusta de tal forma que yo quiero que lo leamos rápidamente porque vale la pena que consideremos cómo miramos ahí la obra de Cristo rápido. Vayan conmigo a Hechos capítulo 8. Hechos 8. Es un pasaje que yo no lo tenía considerado para verlo hoy, pero vale la pena. Dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. Vean lo que dice ahí. Había venido a Jerusalén a adorar. Quiere decir que él ya tenía simpatía con los judíos y la religión que los judíos practicaban. Había venido él. En el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, aleluya, como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Es tremendo, ¿no? Seguimos leyendo en el versículo 33. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, hey, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, óigalo bien, y comenzando, léalo, desde esta escritura. ¿Desde dónde? Desde esta escritura, Isaías le anunció el evangelio de Jesús. Tan clara fue la exposición que hizo de Jesús, que en el versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, ya él, Felipe, le había dicho que aquel que creyera y fuera bautizado sería salvo. Entonces el etíope está listo para recibir la bendición a través del bautizo. ¿Por qué? Le fue claro. Ahora, hay un hecho. ¿De qué? ¿Cuál es el hecho? Lo que hizo Jesús. Hay fe de que lo que hizo Jesús era para salvación. El etíope lo creyó.
y ahora viene la emoción. Estoy emocionado, creo en eso, quiero bautizarme. ¡Wow! Tremendo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó o arrebató a Felipe. Tremendo. Sí, familia, es necesario que permanezcamos usted y yo con la misma fe con la que iniciamos. No permita que el tiempo haga que su fe se vaya diluyendo. No lo permita. Sea un hombre de emoción, sea una mujer de emoción en la obra de Jesús. Emociones, no es malo que usen las emociones para glorificar al Señor, no es malo que utilicen las emociones para glorificar al Rey que nos ha dado salvación, no es malo, aunque algunas iglesias no quieren que seamos emocionalistas. Yo no quiero ser emocionalista por cualquier cosa, pero quiero ser emocionante en la obra de Jesús, quiero ser apasionante por la obra de Jesús en mi vida. Estoy agradecido y por ser agradecido quiero ser apasionado seguidor de Él. Eso quiero ser. La fe la vamos perdiendo. Cuando se pierde la fe, caemos en el mundo de la incredulidad. Creyentes fueron en el Señor Jesús y hoy ya no están. Gente que visitó la iglesia, hoy ya no están. Gente que estuvieron 10, 15 años, vino una circunstancia y le pasó como a los judíos. Cuando empezó la presión de la vida, abandonaron su confianza en Dios. Pero también le pasó a los discípulos. Y hay una tremenda historia que usted la puede leer, porque ahí nos habla realmente de cómo el hombre pierde la dirección o las directrices de la fe. Mire Lucas capítulo 8, 22 hasta el 25. Ahí nosotros nos encontramos con los discípulos que habían visto a Dios obrar, ya lo habían visto. Pero en el momento de enfrentar los grandes desafíos de la vida, se les había olvidado que el más grande, o se les olvidó que el más grande y el poderoso estaba con ellos. Le pasó a los discípulos. Jesús estaba en la barca y le dice, hey, pasemos al otro lado. Así que van. De pronto, en medio del viaje, una tempestad de viento se vino sobre el lago. Él estaba durmiendo y los discípulos lo despertaron, fueron donde él y le dijeron, hey, los vientos nos están azotando, nos estamos por hundir. Los discípulos lo despertaron. Jesús simplemente se paró, habló a los vientos, habló a la tormenta y dice que el viento cesó y las olas cesaron. Pero aquí viene lo tremendo. Jesús les dice a ellos, léalo, ahí está, en Lucas 8, 22 al 25. Jesús les dice a ellos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? Y ninguno osó contestarle. ¿Dónde está vuestra fe? Les dice. Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Pero perdóneme, ustedes caminaron con él, ustedes vivieron experiencias con él, ustedes han comido con él y se preguntan ahora, ¿quién es este? O sea, todavía no les había caído la revelación y hay tanta gente que está en la misma circunstancia. Han escuchado de Jesús, han escuchado sermones, han escuchado misas, han leído la Biblia y todavía no saben que realmente Jesús es el Salvador, quien tiene el poder sobre las circunstancias, sobre la tormenta, sobre el problema. Ese es el mismo. ¿Sí? Pero Jesús les dice, hey, ¿dónde está vuestra fe? Porque todavía no tenían la fe que debían tener. Y para que nosotros podamos alejar la incredulidad de nuestros corazones, debemos mantener firme la fe que tuvimos desde el inicio. Debemos mantenerla. ¿Quién es este que aún manda a los vientos y a las aguas y se calman y le obedecen? ¿Quién es este? Wow. Yo me pregunto, o me imagino más bien, que aquella pregunta que el Señor Jesús les hizo,
¿dónde está vuestra fe? Fue una pregunta que estuvo martillando y martillando y martillando. No sé si alguna vez a usted le ha pasado eso, que le hacen una pregunta o le hacen una observación y usted se queda martillando y dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Pues yo me imagino que esto, ¿dónde está tu fe?, debe haber martillado la mente de los discípulos constantemente. Acostumbramos, familia, a poner nuestra fe en lo que vemos o en lo que sentimos. Un grave error. Lo que vemos y lo que sentimos. Yo le digo, ponga su fe en Jesús, en la obra de Él. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, ponga su fe en Él. No nos volvamos profesionales de nuestra fe. No nos volvamos profesionales en el camino con Cristo. Racionalizamos todo. Los teólogos actuales nos quieren decir que la fe ya no es una acción del hombre y que realmente la fe ahora solo es de Dios y que el hombre lo que hace es responder a esa fe. Dios nos ha dicho, Dios nos preguntó en Jesús, ¿dónde está vuestra fe? En otras palabras, debía estar en ellos, en el corazón, mediante Jesucristo. Y partiendo de ahí es donde usted y yo tenemos que tener una fe en acción, una fe permanente, una fe que emociona, una fe que hace que tu fundamento sea sólido, inamovible. Permítame recordarle quién es Él. Permítame recordarle quién es Él. Respondiendo a la pregunta de los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y los mares se le sujetan, le obedecen? ¿Quién es este? Déjenme recordar lo que dice el Salmo 135, versículos 5 y 7. Salmo 135, versículos 5 y 7 dice, porque yo sé, dígalo fuerte ahí en su casa, porque yo sé que Dios es grande, porque yo sé que Dios es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Aleluya. Todo lo que Dios quiere lo hace. Y en los cielos y en la tierra. Mire ahí. Y en los cielos y en la tierra. Y en los mares. Y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para las lluvias. Saca de sus depósitos los vientos. Este es mi Dios, a quien le hemos creído. Este es nuestro Dios. ¿Quién es este? Es este nuestro Dios, en quien hemos puesto nuestra confianza desde el inicio y hasta el final. Dios nuestro nos permite llegar al final con un corazón de fe, creerle a Él por lo que Él sigue haciendo, por lo que Él hará en el futuro, por lo que Él hará con tus hijos, por lo que Él hará con tu relación conyugal, por lo que Él hará con tus finanzas, por lo que Él hará con tu ministerio, por lo que Él hará con tu hogar. Creerle en Dios que llegará al final glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ha hecho, quien ha contestado. ¿Quién es Él? Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios increíble y portentoso. Él es el Dios que manda y hace y obedecen todos. Él es. Así que el salmista nos lo deja bien claro. Y en esta experiencia de los discípulos, déjenme contarles algo. La tormenta fue un regalo para ellos. Suena raro, pero la tormenta fue un regalo para que ellos se dieran cuenta de quién era Jesús. Aplíquelo a su vida. Las tormentas son un regalo para que miremos a nuestro Redentor en acción. ¡Oh! ¡Cuán difícil nos es entender esto! ¿No le parece? Es difícil. Porque vemos las tormentas como algo separado. No, Dios no quiere que pasemos por tormentas. Dios no quiere que pasemos por tribulación. No. Déjeme decirle que sí. Él quiere que pasemos por ellas. Son un regalo para ver su poder en acción. Son una expresión de su amor. Es un regalito para que usted y yo nos acerquemos a Él y vivamos confiadamente en Él. Son un regalo de Dios. Así que no nos quejemos cuando pasemos por la tribulación. No nos quejemos cuando una tormenta venga. Diga, Dios, gracias. Ahora, yo sé que es difícil decir gracias. Alguno podría decir, pastor, es que usted no ha pasado por esto. Pastor, es que usted todavía no ha vivido lo que yo he vivido. Ya, es posiblemente. Posiblemente yo no he pasado por posiblemente yo no he tenido el dolor en mi alma, en mi corazón como usted lo ha tenido. Pero mi fe no está depositada en lo que he vivido o no he vivido.
Mi fe está depositada en lo que Él vivió para que yo viviera. Y tuviera la confianza depositada total y absolutamente en Él, no en lo que veo, no en mis sentimientos. Mis sentimientos me traicionan. Mi corazón, dice la Biblia, que es engañoso. Mi mente me traiciona. No son confiables. No, mis pensamientos no son confiables. Por eso Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Por qué? Porque los míos no son confiables, los de Él son confiables. Yo le invito para que creamos simple y sencillamente en Él. Nuestra fe del inicio siga expresándonos y llevándonos hacia el final. Y termino con esto. La condición que Él nos pide para poder ser seguidores de Cristo es retener firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Es lo que nos dice Hebreos 3:14. Retener firme. ¿Sabe qué es retener? Es no dejar que se vaya. Es retener. Me acuerdo cuando era tiempo de que como novio yo fuera para mi habitación y mi novia fuera para su habitación. Estábamos en el seminario y los hombres y las mujeres estábamos en diversos lugares, separados. Y entonces de pronto, cuando ya ella se iba, yo le jalaba el brazo, porque todavía quería 1 segundo, 2 segundos más con ella. ¿Sí? Quería retenerla un momento más. Es imposible retener el agua, se le va a ir entre las manos. Pero la fe es posible retenerla cuando tenemos nuestra confianza en la obra de Jesucristo y en la palabra que Él nos ha dado. Por eso la palabra dice que nosotros que estamos firmes, dice, permanecemos en la palabra, y ese permanecer nos convertirá verdaderamente en sus discípulos. Es lo que nos dice Juan 8:31. ¿Sí? Si retenemos, si permanecemos en la palabra, por eso dice, retener firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Retener firme tiene la sugerencia de ser algo sólido, tiene la sugerencia de ser algo duradero, tiene la sugerencia de ser algo válido y confirmado. Todas esas acepciones tiene la palabra retener firme, ¿ya? Así que se dice que en el área de lo comercial connotaba la estabilidad de una relación contractual. En otras palabras, cuando había un negocio, el mantener algo confirmado entre las dos partes lo hacía certero, le daba peso, formalidad. O sea, que cuando un cristiano entra en las filas del Cristo Jesús de la salvación, cuando entra en las filas del cristianismo, esa relación es fiable, es firme y es de compromiso. Por cierto, cuando nos acordamos de cómo éramos en la relación que teníamos con la iglesia al principio, posiblemente nos veamos ahora y digamos, ya no soy como antes, ya no estoy viviendo como antes, ya no practico, ya no tengo la emoción que antes sentía. Iba a la iglesia y era una emoción, me preparaba bien, estaba contento. Cuando íbamos a adorar me preparaba, ya no adoro como antes, ya no voy con emoción a la iglesia. Algo puede estar sucediendo en su corazón. Retener hasta el firme implica algo sólido, algo duradero, algo válido y algo confirmado. Y si mi estado actual no es el mismo que tenía al inicio, si mi emoción, si mi fe en los hechos de Jesús y si mi convicción y mis emociones ya no son las mismas, posiblemente el corazón ha empezado a endurecerse. Te has acostumbrado al servicio, te has acostumbrado a la predicación, te has acostumbrado a un ambiente religioso. Ya no hay emoción, ya no hay fe como antes. Hay que revisarse el corazón para saber de dónde o en dónde estoy fallando. Posiblemente el corazón ha comenzado a endurecerse y haya incredulidad. Tres aspectos hemos tocado estos domingos. Número 1 es que evitemos la incredulidad en nuestra vida. Versículo 12 del capítulo 3. Ese es el número 1. Número 2 es que nos mantengamos inmersos en la familia de Dios, relacionado con Hebreos capítulo 3, versículo 13.
Y el último que vimos hoy, mantengamos en Cristo la fe que tuvimos desde el inicio. Versículo 14. 3 elementos para evitar la incredulidad. 3 elementos que nos ayudan a hacer que el pecado huya de nosotros, porque estamos firmes en la obra de Jesús. Firmes, hay un evento, hay un hecho, ¿sí? Hay fe en la obra de Jesús y hay emoción por lo que Él hizo para conmigo. Si en esta tarde hay alguien emocionado por lo que Él hizo, ese soy yo. Y cada vez que me acuerdo de dónde me sacó y en lo que me he convertido para su gloria, no me queda otra que decir gracias. Y lo tengo que hacer con lágrimas, porque nadie hubiera hecho lo que Él hizo conmigo. Nadie. Por eso yo te invito para que tu fe en Él y en su palabra sea inamovible. Manténla firme y deja que Dios te bendiga. Manténla firme y permite que Dios te siga fortaleciendo y guiando durante este tiempo.